Esta herramienta de autoconocimiento afirma que todas las circunstancias externas de nuestra vida son un reflejo de nuestro interior. Aprenderemos a usar la técnica introspectiva de la ley del espejo. Mantener una buena salud emocional, sana y consciente, se ha convertido en una prioridad a nivel mental y espiritual para alcanzar paz y serenidad con uno mismo y su entorno. La ley del espejo no solo va a ayudarte a ver las cosas de una manera más positiva, sino que además va a hacer que se terminen las eternas disputas internas, vernos de una manera más amorosa y sosegada, aprender a ganar en salud mental y armonía. ¿Qué es la ley del espejo? Yoshinori Noguchi, en su libro La ley del espejo, se refiere a esta técnica como un reflejo de nosotros mismos en el otro, es decir, lo que vemos en otras personas es algo que habitaría en nuestro interior. De esta manera, lo negativo que observas en otra persona es un reflejo que vive en ti. ¿Es realmente esto así? Según el famoso psicoanalista Sigmund Freud, se trataría de un mecanismo de defensa mediante el cual atribuimos a los demás aquellos rasgos de nuestra personalidad que no queremos ver ni reconocer en nosotros, por resultarnos dolorosos e inaceptables. Por lo tanto, la ley del espejo supone un ejercicio de conciencia y de autoconocimiento que habría que poner en práctica para comenzar a sanar lazos interpersonales con las personas de nuestro entorno y con nosotros mismos. Nuestros familiares, los compañeros de trabajo, el jefe, los amigos, los vecinos. La ley del espejo supondría una observación consciente de aquel sentimiento que nos provocan, ya que supone que el corazón es el origen de todo, donde se gestan y viven nuestras emociones. Las 4 leyes del espejo. La ley del espejo nos propone realizar la técnica ante cualquier irritación o molestia que nos generen otras personas. Veamos las 4 leyes que figuran en la ley del espejo. Primera ley. Todo lo que molesta, irrita, enfada o quiera cambiar del otro está dentro de mí. Los demás reflejan aquello que no queremos ver o aceptar en nosotros mismos. Segunda ley. Si la crítica que provenga de otro me molesta o hiere, quiere decir que está reprimida en mí. Tercera ley. Todo lo que otro critique, juzgue o quiera cambiar en mí, sin que esto me afecte, le pertenece al otro y es su responsabilidad. Cuarta ley. Todo lo que me gusta del otro también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en el otro. Cuando encontramos algo negativo en otra persona, es algo que nos molesta de nosotros mismos. Es lo que se ha llamado sombra, algo que debemos aceptar y abrazar para que no nos haga daño. Pero no siempre ocurre de esta manera. Podemos encontrarnos con una circunstancia donde nos moleste a alguien con una actitud que refleja exactamente lo contrario de lo que somos. Si tenemos un concepto de educación y amabilidad alto acerca de nosotros mismos, encontrarnos con personas que no lo sean nos provocará rechazo. Es un espejo de lo que no somos y no queremos ser de ninguna manera. ¿En qué consiste la técnica de la ley del espejo? Tendremos que analizar a todas las personas que nos rodean, lo que nos molesta de ellas, lo que nos gusta o cómo nos hacen sentir. De esta forma seguramente vamos a darnos cuenta de ciertas cosas que nosotros podemos también estar haciendo mal, como por ejemplo, no tener las mismas reacciones sobre una situación con todo el mundo. También comienza a ser consciente de tu propio comportamiento hacia los demás. Deberíamos hacer también una lista sobre lo que podríamos agradecer a esas personas que nos molestan e irritan, y otra sobre aquello sobre lo que sería bonito pedir perdón. Es una tarea ardua, pero ese esfuerzo va a ayudarnos a conocernos mejor y a minimizar la hostilidad ante personas y situaciones. De esta forma, arrojaremos luz
a nuestra sombra, pues seguramente nosotros también hayamos criticado, juzgado y ofendido de alguna manera a los demás. Para mejorar nuestras relaciones con los demás, primero hemos de hacer las paces con el único enemigo que tenemos, y que hemos tenido, y que seguiremos teniendo. Y para conocerlo, basta con que nos miremos en el espejo. Son todas las creencias erróneas y limitantes con las que distorsionamos nuestra manera de ver a los demás. No en vano, lo externo es siempre un reflejo de lo interno, pues lo que se observa es en realidad una proyección del observador. Tanto es así que la gente no nos ve tal y como somos, sino como la gente es. ¿Qué ocurre una vez que hemos realizado este ejercicio de introspección? Al tomar conciencia de que somos co-creadores de lo que sentimos y experimentamos en nuestro interior, empezamos a asumir la responsabilidad de sanar las heridas emocionales causadas por nuestras interpretaciones y reacciones egocéntricas. Y no solo eso, a lo largo de este proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, también nos damos cuenta de que la maldad no existe, pues cuando somos esclavos de nuestra reactividad, no somos dueños de nuestra actitud ni de nuestra conducta. Todos nuestros conflictos internos entonces se minimizarían o eliminarían porque seríamos conscientes de que se originan en nosotros y tenemos el poder de cambiar la perspectiva con la que nos observamos. Nuestros problemas con los demás son un reflejo de nuestros conflictos internos. Mientras no apaciguemos nuestra mente y serenemos nuestro corazón, seguiremos luchando contra lo exterior. Mirar sin juzgar dentro de nosotros mismos y en nuestro entorno es un ejercicio que requiere recobrar la paz con uno mismo y dejar de estar en conflicto o en esa eterna lucha. Entonces, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Una vez tengamos conciencia de esto, podemos aplicar la ley del espejo para sanar, de una vez por todas, todos nuestros conflictos internos.